Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Bueno, para la clase de hoy vamos a trabajar un poco el capítulo de corriente eléctrica, resistencia y fuentes electromotriz, que es lo que vamos a desarrollar esta semana. La próxima semana vamos a ver lo que sería ya los resistencias en serie, resistencias en paralelo y leyes de Kirchhoff, que es un poco lo que corresponde acá. Bueno, dependiendo de cómo se, eh, ¿cómo es que se llama? De cómo nosotros clasifiquemos el curso, ya prácticamente estamos dejando la primera parte del curso, que es la parte de, eh, ¿cómo es? Cargas eléctricas estacionarias, ¿verdad? O cargas eléctricas en reposo o lo que se conoce técnicamente como electrostática, que eso lo concluimos con la parte de capacitores. A partir de ahora, entonces vamos a empezar a ver las cargas eléctricas moviéndose a través de los diferentes medios. Entonces, lo que yo les había dicho, que se acuerda que en los conductores, las cargas eléctricas se van al exterior del conductor. ¿Sí se acuerdan de eso? Compañeros, compañeras. Ok, entonces, eso de que las cargas eléctricas se van al exterior del conductor, yo les dije que solo funciona o solo sucede eso cuando estamos hablando de electrostática. Ahora nosotros lo que vamos a tener son, por decirlo así, vamos a tener cables, ¿ok? Entonces, ahí tenemos un cable eléctrico y en este momento, entonces, los electrones como tal ya no necesariamente van a estar, o las cargas eléctricas en general no van a estar, ¿verdad? En la parte superficial, sino que como ahora se están moviendo, las cargas eléctricas van a moverse dentro de los conductores. O sea, se va a mover en todo el conductor esas cargas eléctricas. Sí, de ahí que nos va a interesar un poco el área de la sección transversal, o sea, el área que tengan los cables o el cableado que nosotros estemos utilizando. ¿Ok? Entonces, para comprender un poco mejor todas estas cosas, vamos a ir viendo un poco cómo es que voy a hablarles principalmente de electrones y les voy a hablar también lo que se llama la corriente convencional. ¿Ok? Que es un poco la idea que se tenía en un pasado de cómo se movía la corriente eléctrica dentro de los Profe, ahí conductores. se le cortó, no escuchamos. Ah, Sí, ok. profe, desde que comenzó, Como desde que comencé se cortó todo. Sí, es que sí, yo pensé que era mi internet, pero a mí tampoco soy yo nada. Es que como pegado. Ok. Entonces todo lo que les dije no me entendieron nada. No, hasta que hizo el dibujo, profe, solo no, el dibujo. profe. Ok. Bueno, entonces aquí voy de nuevo. Que lo que les estaba diciendo es que que dependiendo de cómo nosotros generemos el curso, ¿verdad? O cómo lo separemos el curso, acá ya llegamos
y terminamos como la primera sección del curso como tal, que era la parte de electrostática. Sí. Compañeros, compañeras. Por eso es por lo que también Profe. necesito que me estén hablando. Ajá. ¿Quién me dijo algo? No, no, que sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, la primera parte, que es la parte de electrostática o cargas eléctricas estacionarias, eso es lo que acabamos de terminar. Que eso terminaba básicamente con la parte de los capacitores. De aquí en adelante, entonces, las cargas eléctricas no solo van a estar en la superficie, ¿verdad? Las cargas positivas o cargas negativas no van a estar solo en la superficie, sino que ahora se van a mover dentro de los conductores. ¿Ok? Se van a mover por todo el conductor. De ahí que nos interesa conceptos como áreas transversales, que el área transversal va a ser el área, por decirlo así, cuando yo hago un corte en el conductor, entonces el área que está representando esta tapa, por decirlo de alguna manera, es algo que ya va a empezar a tomar mucho mayor relevancia. Sí. ¿Estamos claros, compañeros, compañeras? Bueno, en la actualidad, nosotros vamos a decir que lo que se está moviendo dentro de conductor, ¿verdad? Por lo general, cuando nosotros hablamos de corrientes eléctricas y estas cosas, en realidad son los electrones, no son las cargas positivas. ¿Ok? Las cargas positivas básicamente son los átomos que tenemos ahí pegados. ¿Ok? Hay algunas cosas o algunas corrientes que nosotros podemos hablar, que es, por ejemplo, un flujo. Si yo tengo un gas de hidrógeno, ¿verdad? Cargado positivamente, entonces si yo paso el gas de hidrógeno a través de un tubo, ahí lo que se estaría moviendo serían cargas positivas. ¿Ok? Esto de las cargas positivas es que en la antigüedad, cuando se empezó a estudiar un poco todos estos temas, se creía que lo que se movían eran las cargas positivas. Por eso se le llama corriente convencional al movimiento de cargas positivas. ¿Ok? Pero eso, en realidad, podemos hacer una buena analogía y si vemos el movimiento de las cargas positivas, en lugar de las cargas negativas, digamos, más que todo por cuestiones de signos y cosas por el estilo, se vuelve un poco más sencillo a la hora de calcular ciertas cosas. ¿Me van siguiendo? ¿O se volvió a cortar el audio? No, profe, Todo bien, profe. todo bien. Ok, perfecto. Voy a quitar el video para tener menos flujo de datos. Entonces, evitar que se corte un poco. Bueno, si nosotros queremos ver cómo se mueve un electrón individual dentro de un conductor, básicamente ese movimiento es totalmente errático. O sea, el electrón se va a mover para un punto, después se mueve para otro, y ahí se va a mover básicamente siguiendo líneas rectas, pero muy pequeñitas. ¿Ok? Se va a mover para todas direcciones. Sí,
Entonces, eso quiere decir que si tenemos un electrón en el punto P1, al final va a terminar en el punto P2. ¿Ok? Igualmente, cuando nosotros tenemos un campo eléctrico interno, ¿ok? El flujo total de todos los electrones que hay va a ser hacia la derecha. O sea, todos los electrones se van a mover en la dirección contraria al campo eléctrico. Eso quiere decir entonces que si yo tengo un campo eléctrico hacia la izquierda, los electrones como tal, al ser cargas negativas, estos se van a tender a mover en dirección contraria. O sea, se moverían hacia la derecha. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Ok, entonces, cada uno de estos movimientos, digamos, este movimiento de aquí a aquí, en esta distancia o en esta otra distancia, esos movimientos en línea recta que estarían siguiendo los electrones, básicamente lo hacen a una velocidad sumamente alta. O sea, la velocidad real de los electrones dentro de un, ¿cómo es que se llama? Dentro de un conductor ronda los 10 a la 6 metros por segundo. O sea, a 1.000.000 de metros por segundo. Esos son los movimientos que tienen. Pero, como les dije, nosotros no vamos a analizar electrón por electrón, porque de ahí estamos hablando que son 10, en un pedacito muy pequeño, estamos hablando que son más de 10 a la 23 electrones. O sea, seguir una estadística de todos esos electrones es prácticamente imposible. ¿Ok? Menos con los sistemas computacionales que tenemos actualmente. Entonces, para poder hacer, digamos, un estudio real del movimiento de los electrones, básicamente lo que vamos a hacer es generar el grupo de electrones como tal. Como les dije, los electrones se van a mover en todas direcciones, pero en sí la tendencia es que se van a estar desplazando como un todo, como un conjunto de partículas. ¿Ok? Esto es algo así como para que como para que tengan una idea. Imagínense cuando nosotros tenemos una tubería, ir viendo el movimiento de cada molécula de agua dentro de la tubería. ¿Cómo lo imaginan ustedes? Un poquito imposible. No solo imposible, sino va a ser muy, muy, muy caótico el movimiento de cada una de esas partículas, porque las partículas se van a mover en todas direcciones. ¿Ok? Pero en sí, el bloque completo de partículas, estos se van a estar moviendo a lo largo de la tubería, ¿verdad? En el caso del agua. Lo mismo sucede con los electrones. Entonces, este desplazamiento de grupo se le conoce, ¿verdad? O al ritmo con que se van moviendo, se le conoce como la velocidad de deriva. Y esa velocidad de deriva es muy pequeñita. Estamos hablando del que ronda los 10 a la menos 4 metros por segundo. ¿Ok? ¿Me siguen? Compañeros, compañeras.
Sí, no, más o menos. De acuerdo. Entonces, como les dije, ese grupo de electrones se va a mover siempre en contra de la dirección del campo eléctrico. Pero para nosotros no hacernos tantas bolas, por decirlo así, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es decir, bueno, la corriente va a ser, imaginar que en lugar de electrones lo que se mueven son las cargas positivas. Un tipo así de movimiento relativo. Ok, entonces, si lo que se mueven son cargas positivas, esas cargas van a ir en la misma dirección del campo eléctrico. Por eso, vamos a decir que la corriente sería del movimiento de esas cargas positivas. Eso es una analogía que se puede seguir. Y es un poco más fácil, digamos, como para no meter signos negativos o trabajar un poco con los signos o hacerse algunos nudos mentales cuando uno está analizando situaciones. ¿Estamos claros? Compañeros, compañeras. En realidad, como dice aquí, el signo de las cargas va a tener poca importancia en el análisis de circuitos eléctricos. Entonces, por eso, aunque sabemos que no es lo correcto, que no es lo que pasa realmente, eso vamos a decir entonces que la corriente convencional sería como si tuviéramos cargas positivas. Entonces estaría moviendo en la misma dirección del campo eléctrico. ¿Ok? ¿Está claro? Profe, digamos, con las cargas negativas, es al contrario, o sigue siendo moviendo separado de ese lado. En realidad, como les dije, lo que se mueven son los electrones dentro del cable. Que eso es lo que sucede en la vida real. ¿Ok? Pero nosotros lo vamos a modelar matemáticamente como si lo que se movieran fueran cargas positivas en lugar de los electrones. ¿Ya? Ok, el de arriba es un modelo. Estaríamos diciendo que lo que se mueve prácticamente son los, digamos, aunque la carga sea positiva, asumiríamos como si fuera, No, como si es que lo que se están moviendo son electrones dentro del cable, ajá. pero nosotros vamos a asumir que son cargas positivas las que se están moviendo dentro del cable y se moverían en signo contrario a las cargas negativas. Ok, ok. Ujú. Entonces, básicamente lo estamos modelando de esta manera para que al final el resultado final nos va a dar exactamente lo mismo. Y el análisis va a ser más sencillo si imaginamos que son cargas positivas en lugar de imaginar que son los electrones los que se están moviendo. ¿Ya? ¿Compañero? Sí, gracias, profe. Ok, entonces eso es lo que nosotros vamos a estar desarrollando. Acá entonces vamos a empezar a definir uno de los primeros conceptos, que es el concepto de corriente eléctrica. ¿Qué es en realidad la corriente eléctrica? ¿Qué han escuchado ustedes? Y yo siento que es como, es como el flujo de electrones que se mueven, ¿no? Es el flujo de electrones, correcto. O sea, la cantidad de carga que se está moviendo en un tiempo determinado. Eso es la corriente eléctrica. Entonces, si queremos calcular la corriente eléctrica, nosotros vamos a tener varias cosas. Bueno,
si queremos determinar, por ejemplo, podemos agarrar una pequeña pastillita, por decirlo así, o un pequeño volumen dentro de todo el cable, que este sería esta pastilla de volumen A. ¿Ok? Perdón, de sección transversal A. ¿Entendieron lo que es la sección transversal? Compañeros, compañeras. Es agarrar el cable y sacar, digamos, el área acá. De esta zona. Entonces, en esta pastillita, primero vamos a ver cuántas partículas, o para encontrar la carga total, ¿verdad? De esa pequeña sección, o sea, de un diferencial de carga, vamos a ver cuántas partículas hay. Vamos a llamar a N minúscula la concentración de partículas, o sea, la cantidad de partículas que tengo en total que se pueden mover, ¿verdad? Por unidad de volumen. Si multiplico eso por un volumen, ¿verdad? O por ese diferencial de volumen, voy a obtener el número total de partículas. Y eso lo voy a multiplicar por la carga eléctrica. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, ¿cuál es el volumen de ese pedacito? Vean que es un volumen circular. Sería el área multiplicada por la altura de ese cilindro. ¿Ok? Entonces, si yo derivo esto, vean que el área va a ser constante. Entonces me va a quedar que el diferencial de volumen va a ser igual al área por el d de x, que es la altura que nosotros vamos a tener de ese pedacito. ¿Me siguen? Así es como lo tienen en el libro. Yo se los estoy explicando un poquito diferente, pero vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, yo podría decir que es el número de partículas por el área por el d de x por la carga de cada una de esas partículas, que en este caso sería la carga de un electrón. Pero como estamos viendo corriente convencional, vamos a decir que esa carga es positiva. Entonces es 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Ok. Ahora bien, si eso yo lo divido entre el tiempo, entonces, ¿qué me da el diferencial de X con respecto al tiempo? Ajá. La velocidad. Esta es la velocidad de deriva. Entonces, esta sería la corriente eléctrica. Por lo tanto, la corriente eléctrica va a ser el número de partículas por unidad de volumen, por la carga, por el área, por la velocidad de deriva. ¿Estamos claros? Compañeros, compañeras. Ok. Entonces, aquí vamos a definir otro concepto. Vamos a ver esto de acá. Esto es la corriente eléctrica.
Otro concepto que se define es la densidad de corriente. O sea, este concepto por el momento no va a ser muy importante, pero cuando empecemos a ver la ley de Ampere, toma muchísima relevancia cuando nosotros vamos a trabajar con él. Entonces, la densidad de corriente lo vamos a ver como una corriente por unidad de área. ¿Ok? La corriente en su sentido estricto es un escalar, aunque la corriente va a tener un, ¿cómo es? Un sentido. O sea, la corriente siempre va a ir desde el positivo hacia el negativo en los circuitos eléctricos. ¿Está claro? Pero en sí, en el sentido estricto de la palabra, la corriente es un escalar. Ok, entonces, la densidad de corriente va a ser la corriente por unidad de área. O sea, si nosotros dividimos esto entre el área, nos queda la densidad de corriente. Por eso es el número de partículas por unidad de volumen multiplicado por la carga multiplicado por la velocidad de deriva. ¿Está claro? Y la corriente, perdón, la densidad de corriente como tal es un vector. ¿Y qué vector es? Bueno, es un vector que va en la misma dirección de la velocidad de deriva. Y como vimos, el área y la velocidad de deriva van en la misma dirección. Por eso, si queremos definir la corriente eléctrica a partir de la densidad de corriente, lo podemos ver como el producto punto de la densidad de corriente por el área, ¿verdad? Por el vector área. Si se diera el caso, digamos que la corriente eléctrica sea mayor en los extremos o menor en los extremos, o tenga, ¿verdad? Alguna preferencia en un diferencial de área estricto que nosotros estemos viendo, entonces la corriente uno la puede encontrar como la suma de la densidad de corriente por el diferencial de área para el área total o para el área transversal. ¿Ok? Por eso, como la corriente es un producto punto entre dos vectores, vamos a decir que es un escalar. La densidad de corriente y el área son vectores, tal y como lo hemos visto a lo largo del curso. ¿Me van siguiendo? Profe, ¿podría Compañeros. repetirlo el integral un momento? Nada más para anotar, digamos, qué significaba. Es que se me fue un toque ahí. Ok. ¿Qué parte ocupa? Digamos que, ¿cómo fue que montó de integral? Es que, digamos, ¿por qué fue que la montó? Es que me quedé botadillo ahí, digamos. Ok. Bueno, sí, lo que les estaba diciendo es que si en alguna parte, digamos, de todo el área transversal hay preferencia o no de que atraviesen las partículas, eso, entonces la corriente va a ser igual a la suma de todas las densidades de corriente por el diferencial de área, donde cada uno de estos pedacitos es un diferencial de área. Sí, Ah, ok, ok, eso es como que agarramos un pedacito y ver cuánta intensidad de corriente pasa por ahí, entonces lo integramos y ahí tendremos el total, digamos. correcto.
Eso es, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un cable que el centro sea de cobre y después ¿cómo es que se llama? Que este pedazo sea de cobre y después vaya mezclándose con plata, por ejemplo, o cosas por el estilo, ¿verdad? Donde los electrones van a tener mayor preferencia a la hora de moverse. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Ok. Entonces, si quieren, hagamos este ejemplo aquí rápidamente. Y nos dicen lo siguiente. Un alambre de cobre del número 18. Ustedes saben que, ¿verdad? Cada alambre tiene diferentes calibres. En Costa Rica, bueno, el 18 casi nunca lo usamos para lámparas, a menos que sean, digamos, como lamparitas de las de Navidad. Casi siempre se usa un cable un poquito más grueso. Por lo general se puede usar un 14 o un 12. ¿Ok? Entonces nos dicen que tenemos un alambre de cobre calibre 18 y nos dicen que el diámetro nominal es de 1,02 milímetros. Este conduce una corriente de 1,67 amperios para alimentar una bombilla de 200 watts. Esto, 200 watts realmente no va a ser relevante en el ejercicio. Y nos dice que la densidad de electrones, o sea, la cantidad de electrones que tenemos son 8,5 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. O sea, ahí estamos hablando de que son 5 órdenes de magnitud por encima del número de Avogadro. Pero aquí estamos hablando que son metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, determinemos las magnitudes de la densidad de corriente y la velocidad de deriva. A ver cuánto mide esos dos valores. Entonces sabemos, por ejemplo, que la densidad de corriente, ¿quién es? O la magnitud de la velocidad de la densidad de corriente va a ser la corriente que estamos atravesando por unidad de área. Que en este caso sería 1,67 amperios por unidad de área, que el área sería pi por el radio al cuadrado. O sea, 1,02 por 10 a la menos 3, para darlo en metros, al cuadrado. Y eso me da, ¿cuánto le da eso? Ah, ok. Sí, aquí tengo que dividirlo entre 2, porque estamos hablando que es el diámetro. Eso me está dando una densidad de corriente de 2,04
por 10 a la 6 amperios por metro cuadrado. ¿Vio lo mismo? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. Y ahora, ¿cómo sacamos la velocidad de deriva? Entonces sabemos que J sería eso. Y es la J, lo podemos ver como el número o la densidad de electrones libres o la cantidad de electrones por unidad de volumen que tenemos en el cable multiplicado por la carga multiplicado por, vamos a ver, acá. Entonces, eso sería multiplicado N por Q por la velocidad de deriva, ¿cierto? Entonces, la velocidad de deriva sería agarrar el 2,04 por 10 a la 6 y dividirlo entre la carga del electrón y el número de partículas por unidad de área. Estamos hablando de 8,5. Perdón, número de partículas por unidad de volumen. 8,5 por 10 a la 28. Entonces, ¿a qué velocidad se están moviendo esas partículas? Profe, ¿qué valor estamos usando como carga? ¿Ah? Es que, o sea, que, que no sé qué valor estamos usando de Q, porque, o sea, no sé de dónde salió, es mi pregunta. Ah, la carga. ¿Qué es lo que Ajá. se están moviendo? ¿Qué se está moviendo dentro de dentro del cable? Compañero, ¿Y electrones? electrones. Entonces vamos a usar la carga del electrón. Ah, ok, es un valor ya conocido, digamos. Correcto. Ok, ok, ok. Y como se están moviendo electrones, acuérdese que nosotros estamos viendo la corriente convencional. Entonces los estamos poniendo positivos por esa razón. Entonces, por eso no le meto el negativo de los electrones. Sí. Sí, profe. Entonces, ¿cuánto les da eso? Eso nos está dando aproximadamente 1,5 por 10 a la menos 4 metros por segundo, que es la velocidad del bloque de electrones que se están moviendo. ¿Alguno de ustedes se había preguntado un poco de eso anteriormente, antes de la clase? ¿Cómo era que realmente se estaban moviendo los
los electrones dentro de los cables, qué es lo que estamos haciendo, o la definición de corriente que estamos viendo. No sé, ¿cómo van viendo esta materia? Complicada, enredada. Compañeros, compañeras, Yo creo que es más bonita que la otra. más bonita que la otra. Que, es que todavía se como, es más como más, puede como visualizarse así como en la vida real, digamos, como cuando usted nos toma corrientes y toda esa cosa, tal vez lo de campo eléctrico es como más abstracto, entonces por eso cuesta más como visualizarlo, tal vez esta parte uno lo visualiza más porque puede ver circuitos inclusive, entonces tal vez ahí Sí, uno ve es como más, se puede ver más a la realidad que tal vez en campo eléctrico que es como más abstracto, entonces ahí uno como que cuesta más visualizarlo, digamos. eso es totalmente cierto, digamos. Por lo general, en esa primera parte es donde tenemos exámenes, es donde se sonaban a todo mundo. El curso está como al revés del resto de los cursos. Ustedes han visto que siempre en los cursos por lo general van muy bien y en los últimos, las últimas cosas son las más difíciles. Entonces, ahí uno sabía si perdía el curso o no al final. En física 2, por lo que dice usted, que es totalmente cierto, ¿verdad? Que esto es menos abstracto y todas esas cosas. En física 2 lo que sucede es que al inicio las cosas son muy complicadas y ya después las cosas se vuelven muy fáciles. Entonces, digamos, yo sabía lo que era tener en física 2 un promedio en el primer examen de, de los estudiantes de cerca de un 40 a un 50. Y en el último examen, saber lo que es tener un promedio de 90. ¿Ok? Entonces, todo el mundo sabía si salvaba el curso el puro final. ¿Ya? Pero esto, digamos, es exactamente por lo que usted dice, porque estos temas son muy complicados y son muy abstractos para desarrollar. Ya a partir de ahorita las cosas ya se vuelven, ya se empiezan a ver diferentes. ¿Sí? Bueno, entonces, acá vamos a definir otro concepto, que es el concepto de resistividad eléctrica. Y de una vez les voy a hablar del concepto de conductividad eléctrica. Conductividad se usa el mismo símbolo por lo general, ¿verdad? Ese es el símbolo que utilizamos para conductividad eléctrica, que es el mismo símbolo de la eh, densidad de carga por unidad de área. Y para resistividad es el símbolo de la densidad de carga, que es Rho. ¿Ok? Entonces, uno es conductividad y otro es resistividad. Entonces, ¿qué es la resistividad en sí misma? Es un valor que va a ser propio de cada material, ¿ok? ¿Qué me va a indicar? Entonces, ¿qué tanto evita el paso de corriente sobre su superficie? Sí, compañeros, compañeras, ¿me siguen? Mientras que la conductividad lo que me va a indicar es
qué tan bueno es un conductor eléctrico. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Están escuchando? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, esos son en sí los conceptos de resistividad y de conductividad. La conductividad se define entonces, o la conductividad es el inverso de la resistividad. ¿Ok? Entonces, de esta manera, ustedes pueden encontrar la conductividad de cualquier material. Pero bueno, vamos a hablar entonces principalmente de resistividad. Acá, ¿qué conocen ustedes como la ley de Ohm? ¿Qué es la ley de Ohm? ¿Has escuchado Diría que alguna vez? es como que relacionaba la intensidad, ¿verdad? De la corriente con el Ajá. diferencial de potencial. Sí, con el diferencial de potencial. Y me falta una, pero es que no me acuerdo. Ah, y la resistencia, creo. Entonces, lo que ustedes conocen como ley de Ohm es voltaje es igual a corriente por resistencia. Esto. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. Ah, bueno, Carolina ahí la está escribiendo en la forma del triangulito, que es para Profe, poder esa desarrollarla. Ajá, Esa Julio. fórmula yo me la he aprendido más bien como Victoria, la reina de Inglaterra. Ok. Esa es otra forma. Pero esto, ustedes sabían que no es la ley de Ohm. En la calle, en todo lado, a eso le llaman ley de Ohm, pero en realidad no es la ley de Ohm. Eso se llama, ya, eso es una consecuencia de la ley de Ohm. Y solo sirve, digamos, para lo que serían, ¿cómo es que se llama? Materiales ómicos. ¿Ok? Que no todos los materiales lo llevan. En realidad, la ley de Ohm como tal es esta que me relaciona o que me define lo que es la resistividad eléctrica. Ojo, resistividad, no resistencia. La resistencia va a ser un poquito diferente. Y la resistividad no me interesa cuánto material tenga o las dimensiones del material, nada de eso. Lo único que me interesa es la temperatura o presión atmosférica en la que esté. Y me interesa también el tipo de material, porque para cada material es propio. ¿Ok? Entonces, esa resistividad es una constante. Y lo que nos indican acá, o por lo general es constante, y lo que nos indican acá, entonces es que esa resistividad, ¿verdad? Para una temperatura dada, es la relación que hay entre el campo eléctrico y la densidad de corriente. O sea, el campo eléctrico es igual a la resistividad por la densidad de corriente. ¿Me siguen? Dentro de un cable eléctrico. ¿Estamos?
Compañeros, compañeras. Y aquí tenemos, por ejemplo, los valores de resistividad para 20 grados Celsius, que es lo que se considera como la temperatura ambiente promedio. Entonces vamos a decir que la plata tiene la menor resistividad de todas. ¿Ok? Entonces la plata va a ser un mejor conductor que todo el cobre o que todo el oro. El oro, digamos, como mito general, se ha dicho que el oro es un excelente conductor, ¿cierto? Hay alguna gente que dice, ajá, Kevin. Sí, eso es lo que dicen, que el oro es, pero creo que no. Con, bueno, viendo los resultados, no, más bien, sí, por aquí dicen -8. La resistividad es pequeña. Sí, por Ajá. eso. Entonces tiene una resistividad muy pequeña, pero es mejor conductor el cobre que el oro. Y es más Oiga, barato. sí que estafa, porque dicen que los procesadores los hacían de oro justamente porque era un mejor conductor. Ujú. Sí, antes decían que era uno de los mejores conductores. Es cierto, es un muy buen conductor, pero no es mejor que el cobre. El cobre es mucho mejor conductor y es más barato. La plata sí es un poquito más cara que el cobre, no tanto como el oro, pero es mejor conductor la plata que el cobre, según esta tabla. ¿Ok? ¿Me siguen con eso? Entonces, igual, digamos, el aluminio ahora se está utilizando mucho en la parte de construcción porque es un buen conductor. No tanto como el cobre, pero es muchísimo más barato. ¿Ok? Entonces, digamos, el oro tiene otras propiedades, ¿verdad? Que es mucho más maleable, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, digamos, sí tiene muchas características que en algunos casos puede servir más que el cobre, pero no por su conductividad, sino por sus otras propiedades. Por eso, ajá, Kevin. Pero una pregunta, digamos, si por ejemplo un cable o, por ejemplo, un cable está hecho de varios conductores, entonces, digamos, en ese caso, o digamos, bueno, sí, la resistividad, ¿cómo se mediría? Porque está, digamos, por ejemplo, que tenga varios tipos de conductores, o no se puede, o sí se puede. Por eso era por lo que le decía. Si el centro es de un material y aquí es de otro, entonces, si yo quiero encontrar las cosas en general, lo que hacemos es trabajarlo por aparte. Si se puede, ¿verdad? Ver así los diferentes materiales de ese cable. Pero si están fusionados, entonces sí tendríamos como algunas funciones matemáticas para poder ir desarrollándolo en diferentes partes del área. Pero digamos, la conductividad, digamos, ese resistividad no se sabría, digamos, como es una combinación entre todos, se podría decir así o no. Sí, entonces habría que, lo que se puede hacer es que a la aleación se le hacen las pruebas necesarias y se conoce la resistividad que tenga. Ok, gracias. Sí, entonces eso se puede calcular fácilmente en laboratorio. Uno le empieza a mandar algunas corrientes
Y con el largo del cable, entonces, largo de cable y grueso de cable, entonces se podría saber la resistividad de ese material. ¿Ok? Entonces, eso es un poco lo que tenemos que ver con la parte de la resistividad. ¿Ok? Y como vemos, dentro de los aislantes, lo mejor sería usar ya sea ámbar, vidrio, ¿verdad? O mica. La mica es un muy buen aislante. Puede estar entre 10 a la 11 y 10 a la 15. El cuarzo fundido, estamos hablando de 10 a la 16. O sea, eso no deja pasar prácticamente el corriente a través de sí. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Entonces, no sé si quieren que tengamos un receso o vemos unos 15 minutos más y les dejo un poco hasta donde lleguemos y lo retomamos la próxima semana. Pero yo digo que mejor sigamos, bueno. Seguimos unos 15 minutos y les dejo entonces, así antes de las 2:30, los dejo irse por cualquier cosa. Sí, profe, mejor. Bueno, me parece sí. Ok, entonces voy a seguirles hablando un poquito de eso, de la resistividad. Bueno, la resistividad, esta es una ecuación empírica que se logró encontrar para ver cómo ¿cómo es que se llama? Cómo se relaciona la resistividad a diferentes temperaturas. Entonces, la resistividad va a ser una resistividad a una temperatura conocida y esta es la temperatura conocida. ¿Ok? Por 1 más el coeficiente de temperatura de la resistividad, que son estos valores que se han tabulado por acá, multiplicado por la diferencia de temperatura, la que yo quiero conocer y la temperatura a la cual yo conozco esa resistividad. ¿Ok? Entonces, así yo puedo calcular una resistividad a un valor de temperatura diferente al conocido. Por ejemplo, ¿cuál es la resistividad del oro? Ah, no, no tengo oro aquí. ¿Cuál es la resistividad del cobre a los 100 grados Celsius? Esto va a ser, vamos a la tabla anterior. La resistividad del cobre a los 20 sería 1,72 multiplicado por 10 a la menos 8. ¿Ok? Por 1 más el coeficiente de temperatura del cobre, que sería 0,00393 por la diferencia de temperatura, que sería la temperatura a la que quiero menos la temperatura a la que lo conozco. Se ve mejor. Menos la temperatura a la que lo conozco. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto me da esa resistividad del cobre a los 100 grados? Compañeros, compañeras.
Profe, a mí me dio 2.26 por 10 a la menos 8. Ok, entonces da 2.26 por 10 a la menos 8. Entonces significa que resiste menos el paso de corriente, perdón, que resiste más el paso de corriente, o sea que es peor conductor a los 100 grados que a los 20 grados. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Profe, entonces, digamos, ahí se podría generalizar, entonces, que si aumenta la temperatura se disminuye la resistividad, ¿o no? ¿No? ¿Qué pasa con el carbón? El carbón es entre más aumente la temperatura es mejor aislante. Sí, esto sería solo como para eso, con el cobre. En realidad sería para casi todos. ¿Ok? Entonces podría decir que el carbón más bien es una excepción a la regla. Exacto. Hay excepciones a esa regla. Pero sí, en términos generales, se puede cumplir de esa manera. Igual acá, por ejemplo, tenemos tablas, que estas tablas, ¿verdad? Ya dentro de, de las investigaciones que se ha hecho, ya se ha visto un poco cómo es la forma en que se observa la resistividad para diferentes temperaturas. En el caso de los metales, este de acá es la forma en que se observan lo que sería la resistividad con respecto al incremento de temperatura. Esta es la forma en que se ven los semiconductores. Y este es muy interesante, que es la parte de los superconductores. Los superconductores son infinitamente, ya conducen infinitamente la corriente, o sea, no dan ningún, no tienen ninguna resistencia al paso de corriente antes de una temperatura dada. Esa temperatura se conoce con el nombre de temperatura crítica. Porque si aumentamos un poquito la temperatura a partir de la temperatura crítica, vemos que es un paso abismal. Pasa de 0 a un cierto valor de resistividad. Y esto dentro de la industria es por decirlo así, uno de los santos griales, que sería encontrar un superconductor a temperatura ambiente. Por lo general, esas temperaturas, estamos hablando de temperaturas frías y bastante frías para tener superconductores. Estamos hablando que son del orden, digamos, de la temperatura del helio líquido. ¿Ok? Entonces, como ven, empezar y tener helio líquido para poder refrigerar un conductor y mantenerlo así es bastante complicado. Ese, por ejemplo, si no me equivoco, dentro de un resonador magnético, ¿saben lo que es una resonancia magnética nuclear? O un resonador magnético. Sí, bueno, yo lo sé, bueno, esos que usan en los hospitales, no, ¿Ah?
Los que son los hospitales, ¿sí? ¿O no? Correcto. Estos. Acá. Estos, por ejemplo, se utilizan más adelante nosotros, yo les voy a volver a tocar este ejemplo. Este se utiliza, digamos, en los hospitales para sacar placas de diferentes partes del cuerpo. ¿Ok? Es uno que no utiliza radiación, sino lo que utiliza son campos magnéticos muy grandes. Muy grandes, les estoy hablando del orden de 1 o 2 teslas. ¿Ok? Y para ello se necesitan corrientes sumamente altas. Por eso es por lo que se utilizan superconductores. Aquí estamos hablando entonces que para mantener bien el aparato, acá tenemos que enfriarlo, básicamente lleva varias capas de refrigeración. A donde está el superconductor, por lo general lleva, digamos, o en la parte interna estaría llevando helio líquido y en la parte externa estaría llevando nitrógeno líquido, ¿verdad? Para que el helio no se evapore. ¿Ok? Porque es muy complicado y muy costoso hacer el helio líquido. Entonces, de ahí que en realidad en toda la industria, si ustedes logran conseguir un superconductor a temperatura ambiente, primero se ganan el premio Nobel y segundo se hacen multimillonarios con eso, porque de ahí nadie lo ha logrado hasta el momento. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Sí, no, más o menos. Ok, entonces vamos acá y vamos a ver lo siguiente. La resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Bueno, la resistencia eléctrica solo va a ser para los, bueno, esta formulita solo nos sirve para los materiales ómicos. Entonces, esto sale a partir de lo siguiente. Tenemos que el campo eléctrico es igual a la densidad de, es igual a la resistividad multiplicado por la densidad de corriente. O sea, que esa densidad de corriente yo la puedo ver como la corriente por unidad de área. Entonces, si yo uso esta misma ecuación, yo puedo ver que esto va a ser la resistividad por la corriente por unidad de área. ¿Ok? Y ahora bien, la distancia que tenga mi cable o la longitud del cable va a ser importante para encontrar entonces el potencial, porque el potencial eléctrico, acuérdense ustedes que para calcular el potencial va a ser igual a la integral del campo eléctrico producto punto DDR. En este caso, el campo eléctrico es constante y el DDR sería la longitud que tiene nuestro cable. Entonces, el campo eléctrico yo lo puedo ver como el potencial por unidad de longitud. Así que si despejamos de esta fórmula, mira, aquí estaba escrito. Si despejamos de esta fórmula, nos queda esta expresión de acá. Y aquí, esto es lo que nos interesa. Eso que está, esa expresión en rojo, que es la densidad, perdón, por el rojo, estoy hablando de densidades. Ya, mi cerebro me está jugando una mala pasada. Estamos hablando de la resistividad multiplicado por la longitud dividido entre el área.
Esto de acá se llama la resistencia eléctrica. ¿Ok? Eso significa que entre más largo sea el cable, más resistencia va a tener. ¿Ok? Y entre más grueso sea el cable, ¿ok? Va a ser más costoso económicamente, pero también va a disminuir la resistencia que nosotros tengamos. Entonces, por eso, cualquier trozo de cable, yo puedo sacar, o de material, yo puedo sacar la resistencia como la multiplicación de la resistividad por la longitud entre la. ¿Ok? Y esta es la relación que existe, que es la que ustedes aprendieron. Por eso les dije, eso no es la ley de Ohm. Eso es una consecuencia de la ley de Ohm. Aunque igual en la calle todo el mundo le va a decir, eso es la ley de Ohm. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Sí, no, más o menos. Y bien, ya para terminar, para ir terminando un poco la clase, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, ¿ok? Que aquellos en los cuales sea una función lineal la corriente como función del voltaje, vamos a decir que la pendiente es el inverso de la resistencia. Y estos, donde son lineales, se conoce como un resistor óhmico. ¿Ok? Si nosotros graficamos y vemos que la función no es lineal, aunque en algunas secciones, por ejemplo, vean que de aquí a aquí es lineal, ok, esto se puede ver casi lineal, vemos que no, ¿verdad? Al tener otra función, podemos decir entonces que no son resistores óhmicos, ok. Un resistor no óhmico va a ser aquel en el cual la corriente y el voltaje no son lineales entre sí. ¿Quedó claro esa diferencia? Resistores óhmicos y resistores no óhmicos. Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. ¿Cómo vamos con esto? Compañeros, compañeras. Demasiada teoría esta semana. Ok. Entonces, si quieren, voy a dejarles la clase hasta acá. Y veámonos el martes para terminar de ver un poco estas cosas y hacer algunos ejemplos, digamos, de resistores en serie, resistores en paralelo, e ir adelantando un poco para la próxima semana. Nada más que se me olvidó mandar aquí en la votación que eso es lo último que les voy a pedir. ¿Quiénes habían visto ya la materia de cátedra? Ok, ya respondieron 21 a 22. Creo que con eso es suficiente y veo que la mayoría la mayoría no leyeron el material de cátedra, 11 personas, 5 sí, 2 no lo entendieron y 3 habían leído más o menos la mitad.
Ok. Entonces, voy a ir un poco acá y me voy despidiendo de los que están viendo el video.